Registro y fotogrametría del patrimonio escultórico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Originales y colección histórica. Por Iria Groa Martín y Pedro Terrón Manrique. Grupo de investigación Arteco. En su momento, la Facultad de Bellas Artes decidió reunir en un espacio todas las esculturas que habían servido de apoyo a la docencia como almacén improvisado. El patrimonio de la Facultad de Bellas Artes se origina en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando. A mediados de 1700 se contempla la plasmación del espíritu académico. Consecuentemente, se crea un único organismo que contiene la Real Academia y la Real Escuela, dado que es en el reinado de dicho rey, Fernando VII, cuando se inaugura el edificio que actualmente ocupa el número 13 de la calle Alcalá. La Corona otorga a la escuela de material específico para la formación de los artistas. La primera dotación se compone de los yesos que en el segundo viaje de Diego de Velázquez trajo de Roma para el Alcázar, que tras sufrir un incendio acabaron siendo depositadas en 1745 en el patio de la planta baja del edificio que le pertenecía al rey en la Plaza Mayor de Madrid, conocido como la Casa de la Panadería. Posteriormente se crea la institución y se compra el Palacio de Goyeneche de la calle Alcalá, obra del arquitecto barroco José Churriguera. Los profesores y académicos insistieron en dotar a la Escuela de San Fernando de copias de las mejores esculturas que otras casas reales tenían. De este modo se realizaba un rico intercambio de reproducciones fidedignas de los mejores originales de Europa. La Real Escuela de San Fernando, como primera sede oficial, era la depositaria de este rico legado para la formación de los artistas. En 1967, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando se separa y se instala en la Ciudad Universitaria de Madrid. El patrimonio que fue trasladado desde la calle Alcalá cuenta con una rica colección de yesos o escayolas al que se le ha dedicado este proyecto. La colección se ordena en dos grandes secciones, los originales y las reproducciones. Entre las reproducciones se incluye todo el material que sirve y ha servido para la formación de los alumnos. Su número es muy extenso. Por tanto, nosotros nos hemos centrado en aquellas obras que tienen un especial valor por ser reproducciones históricas, las primeras que llegaron, o piezas únicas, diferenciándose de aquellas de las que mantenemos un número elevado y que mantienen su función original de material didáctico. Los yesos históricos, en su mayoría, proceden de las donaciones reales que se hicieron a la escuela y que fueron enviadas de las casas reales de Europa. Tras abdicar, Cristina de Suecia se instaló en Roma y adquirió una importante colección de escultura. A su muerte, la colección fue comprada en 1692 por Livio Odescalchi. A la muerte de este, en 1724, su heredero vendió la colección a Felipe V e Isabel Farnesio. Los originales fueron trasladados al nuevo Palacio de la Granja de San Ildefonso y posteriormente donados y depositados en el Museo del Prado. Hoy día constituye el conjunto más valioso de esculturas clásicas de Madrid. De esta colección, el rey mandó realizar moldes, que fueron entregados a la Escuela de San Fernando para su reproducción. Este busto, el Antínoo, es un ejemplo. Del Real Museo del Louvre tenemos constancia que pertenecen la Victoria Samotracia, la Venus de Milo y el Ares Borghese, entre otras. La Venus de Milo estaba depositada en el aula de dibujo de estatua para su estudio. El Museo de Reproducciones de Madrid fue creado en 1877. Hasta entonces era exclusivamente la Escuela de San Fernando la que abastecía de reproducciones a las demás sedes. Por lo tanto, la escuela era la depositaria de la primera copia, procedente de las reales colecciones, que hoy día están en proyecto de localización, dado que tienen un valor irreemplazable. De Londres proceden las esculturas del Partenón, el friso de la procesión de las Palateneas y una de las piezas de su frontón oriental, Ilisos, del escultor Fidias y su escuela. De Grecia solamente se tiene constancia de conservar esta pieza única del templo de Nike, de Atenas, cuyo original se encuentra actualmente en el Museo de la Acrópolis. De Roma se conservan bastantes piezas, provenientes del Vaticano y de las grandes colecciones de las familias importantes que atesoraban la ciudad. Hemos elegido estas dos reproducciones por su antigüedad. Junto con Roma es Florencia una de las grandes depositarias del patrimonio escultórico europeo. Las grandes relaciones que la corona tenía con dichos lugares favorecieron la adquisición de un alto número de reproducciones
de las obras más importantes. Tanto Nápoles como Sicilia fueron posesiones de la corona de Aragón. Antes de la muerte de su hermano, Carlos III ocupa la corona de Nápoles y Sicilia. En ese periodo se descubren los restos de Herculano y Pompeya. Las primeras excavaciones fueron financiadas gracias al mecenazgo de este rey. Por lo tanto, al ocupar la corona española, se traslada con moldes y reproducciones de las esculturas que se habían encontrado hasta entonces, que dona, a su vez, a la escuela de San Fernando. Ejemplo de ello son estas tres magníficas piezas encontradas en la Villa de los Papiros, actualmente en el Museo Arqueológico de Nápoles. Rafael Mengs era un gran coleccionista de esculturas en yeso. Fue pintor de corte, director de la Academia y antes de partir de España donó al rey parte de su colección, con la intención de que posteriormente fuesen depositadas en la Escuela de San Fernando, dado que su relación con los académicos no era buena. Un importante ejemplo es esta primera copia original de su colección, Antino Osiris. Otra fuente es el propio Museo de la Real Academia de San Fernando. De aquí procede este busto de San Dima del escultor Juan de Mena. Por último, el Museo del Prado. La corona siempre mantuvo muy buena relación con la Escuela de San Fernando, gracias a lo que toda escultura que pertenecía a la Casa Real podía ser reproducida a través de moldes que eran posteriormente depositados en nuestra institución, para su estudio y para la formación de los alumnos. Ejemplo de ello es este busto de Carlos V de Leone y Pompeo Leoni, cuyo mármol original se encuentra en dicho museo. Las piezas originales tienen un valor excepcional, por ser piezas únicas. El trabajo de los escultores suele estar realizado en un material no perdurable, barro, cera, etc., lo que hace que se destruyan a través de la realización del molde y la reproducción en escayola. Consecuentemente, son estas primeras piezas las que deberían de considerarse originales, por ser las más cercanas a la obra de los escultores. Pensionados Beca Roma. El primer ejemplo data de 1874 y del escultor Ricardo Berber. En la Facultad de Bellas Artes están depositadas varias de las esculturas hasta el comienzo de la guerra en 1936. En la colección hay varios yesos que proceden de diferentes fuentes. Entre ellos, lo más habitual es que procedan de trabajos de alumnos que se han conservado milagrosamente. Otros son trabajos de los profesores que quedaban depositados fortuitamente y que no fueron retirados por ellos, enriqueciendo de este modo nuestro patrimonio. Resaltamos el valioso original del monumento al pintor Rosales de Mateo Inurrio. Estos son ejemplos de la obra procedente de ejercicios realizados por alumnos, algunos de ellos de autor desconocido. Desde 2017, el Departamento de Escultura y Formación Artística lleva a cabo el proyecto de documentar y registrar fotogramétricamente estas esculturas. A continuación, se expondrá de manera detallada la metodología empleada en el proyecto, ejemplificando dicho proceso mediante el registro de una escultura de Tomás Colón Bauzano, Púgil. Este registro se hizo previamente a su restauración. Entre los objetivos del proyecto podríamos destacar los siguientes. Por un lado, la reproducción, la ampliación y la reducción de las piezas sin necesidad de dañar ni el original ni el molde. Por otro lado, se pretende que tanto los modelos 3D como las fotografías de las esculturas supongan una copia de seguridad de las mismas, empleable en futuras restauraciones en caso de ser necesario. Esto implica su documentación desde diferentes puntos de vista, lo que además ayuda a la divulgación del patrimonio de la facultad entre diferentes instituciones. Esta difusión se puede hacer tanto del modelo 3D como de las fotografías de las piezas en sus 360 grados, aportando así al análisis y al estudio de los originales desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse. A estos objetivos podríamos añadir la descripción y justificación de términos técnicos, como composición, dinamismo, fuerza, etc., y la integración de las nuevas tecnologías en el ámbito pedagógico. Otro de los objetivos que se ha vuelto más interesante durante los últimos meses es el de poder trabajar con las esculturas de manera online, no presencial. Existen diversas maneras de hacer fotogrametrías. Los fondos tienden a ser o bien negros o de un tono verde para poder sustraer el fondo de lo que vienen siendo las tomas fotográficas, y se puede o bien girar alrededor de la escultura o hacer que la escultura gire. En nuestro caso hemos optado por un plato básico de fondo negro y base giratoria. La toma fotográfica tiene una serie de requisitos. Puesto que se ha optado por girar la figura en lugar de la cámara, es necesario que todo el encuadre, salvo la figura, sea negro. Es importante cuidar la iluminación general de la pieza, dada por 4 focos con difusores, puesto que ha de asegurar que no se generen sombras proyectadas en la escultura. Durante el proceso, la cámara se coloca en un trípode. Se opta por un enfoque automático, un ISO bajo y el formato RAW,
El resto de ajustes son manuales y han de mantenerse constantes durante las tomas fotográficas. Para ampliar la profundidad de campo, se cierra el diafragma al máximo y se aumenta el tiempo de exposición. Habitualmente realizamos entre 5 y 9 series de fotografías a diferentes alturas. En este caso, al no tratarse de un busto, sino de una figura de cuerpo entero, se ha optado por 8 alturas diferentes. En cada serie se toman un número determinado de fotografías alrededor de la figura, que se gira ligeramente entre toma y toma. Se recomienda la toma adicional de fotografías de detalle de aquellos sitios a los que peor llega la cámara. No es necesario emplear tantas fotografías para conseguir una buena fotogrametría. Sin embargo, puesto que parte del objetivo del proyecto es obtener una documentación lo más extensa posible de las figuras, se han querido tomar todas las imágenes posibles. Estas son algunas de las fotografías obtenidas a diferentes alturas. Se han de tratar de cubrir los 360 grados en la medida de lo posible, aunque la imposibilidad de darle la vuelta a la escultura impide que la parte inferior de la base sea registrada. Estas imágenes son los JPGs obtenidos al revelar los archivos RAW en Photoshop. A continuación mostraremos cómo hemos revelado los archivos en Photoshop y en Camera Raw. Los valores se ajustan de manera simultánea y conjunta para cada serie a diferente altura. En primer lugar, intensificaremos las sombras y los negros de la imagen. Esta manera de ajustar las fotografías optimiza su procesamiento en Photoscan, ya que le permite al programa recortar automáticamente la figura del fondo. Una manera de asegurar que toda la información de los negros se ha perdido es clicando la gota rosa superior de la derecha. Esta acción hará que todos los lugares oscuros que hayan perdido información aparezcan en azul. Es recomendable ir oscureciendo con el pincel aquellas zonas en las que quede información que no se correspondan con la figura. Además de oscurecer el fondo, tratamos de realzar el contraste de la figura para ayudar al programa que genera el modelo 3D a reconocer los puntos. Una vez hemos terminado, seleccionamos todas las fotografías y las guardamos conjuntamente en JPG. El modelo 3D puede generarse en diversos programas, como Photoscan, Autodesk, Reality Capture. En nuestro caso, hemos optado por emplear Photoscan. El procedimiento que empleamos en Photoscan es el siguiente. En primer lugar, importamos todas las imágenes en un mismo chunk. Para importar una máscara que tenga la resolución correcta, lo que hemos hecho previamente es coger una de las imágenes, duplicarla y oscurecerla entera para que sea completamente negra y no tenga ninguna información. Una vez hemos hecho esto, le asignamos un nombre concreto y la importamos como máscara seleccionando todas las fotografías, empleando estos ajustes. Una vez ha terminado el proceso, podemos comprobar en cada imagen que la figura se ha recortado correctamente. El siguiente paso será alinear las fotografías. La calidad elegida dependerá de la potencia del ordenador y de la resolución que se desee. Una vez ha terminado el proceso, obtenemos una nube de puntos dispersa, que si bien de lejos muestra una silueta bastante aproximada de la figura, de cerca se ve incompleta. Continuamos generando una nube de puntos densa. Limpiamos el ruido alrededor de la figura y le damos a Build Mesh. Esto creará la malla del modelo. El siguiente paso será generar la textura de la escultura. Finalmente, exportamos el modelo en OBJ. Una vez ha terminado la fotogrametría, suele resultar conveniente optimizar el modelo. Aunque gracias a la textura tenemos una visualización 3D de Pugil bastante semejante a la realidad, al observar detalladamente el OBJ, nos encontramos con ruido en forma de textura. Este sería imperceptible en pequeñas impresiones. Sin embargo, si queremos hacer una impresión más grande o retocarlo para que sea más exacto a la escultura, podemos emplear Blender. Tanto el original como las fotografías de la escultura nos pueden servir como referentes. Una vez terminemos, bajamos el peso del modelo usando Decimate y lo exportamos en OBJ. Para imprimir el modelo, lo importamos en Cura y ajustamos los valores para la impresora que vamos a utilizar, en este caso una de hilo. Este es el resultado de la figura impresa en PLA. Aquí tenemos otros dos ejemplos de impresiones realizadas durante el proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que nuestra ponencia os haya resultado de interés.